Do you think about me? ¿No es increíble cómo al ser humano le encanta jugar con mensajes encriptados? Creemos que las criptomonedas son algo nuevo, y aunque es posible que el concepto de dinero encriptado pueda serlo, lo cierto es que el ser humano lleva encriptando información desde prácticamente el nacimiento de la escritura, cuando el ser humano aprendió a plasmar la información y a pasarla de una generación a otra. Aunque desde que el acceso a la escritura y la lectura se volvió popular a partir del siglo XV con la invención de la imprenta, esta práctica de encriptar mensajes se volvió extremadamente popular. Quédate en el vídeo porque hoy vas a aprender mogollón y creo que te va a molar muchísimo. O por lo menos te va a hacer reflexionar con la información que te voy a dar. Pero eso sí, como siempre, antes de continuar de forma súper rápida, te recuerdo que si quieres utilizar una plataforma para hacer trading que no te cobre ninguna comisión, puedes utilizar el broker QuantFury, broker que yo mismo utilizo. Y escribiendo el código de registro BRODAX aquí en la pestaña de recompensas recibirás un regalito junto con tu primer depósito. Y también recordarte que he activado la pestaña de miembros del canal, el cual tendrás diferentes ventajas como vídeos exclusivos solo para los miembros y puedes acceder pinchando aquí donde pone unirme dentro de mi canal de YouTube. Ahora ya sí, vamos a ver cuánto tiempo lleva entre nosotros la encriptación de la información, aunque para ser sinceros, la información normalmente no se encripta usando el lenguaje, sino usando el arte. El arte es la mayor expresión de la mente humana, desde, por ejemplo, algo tan sencillo como este vídeo, hasta auténticas obras como la creación de Adán en el 1512 por parte de Miguel Ángel, el juicio final 1536 también por Miguel Ángel, la Mona Lisa en el 1503 por parte de Da Vinci, ya todos lo conocéis, el jardín de las delicias de El Bosco en el 1513 o la última cena por parte de Da Vinci en el 1490 y largos, casi 1500 también. Pero ¿qué es lo que pasó en el año 1500 para que tantas obras de arte nacieran? Además, obras de arte que han perdurado en el tiempo, no solo evidentemente por su belleza visual, sino además como iconos de la encriptación auténtica y los mensajes ocultos plasmados en esas obras de arte por parte de sus creadores. Y es que, como probablemente ya muchos de vosotros sabréis, los autores de estos cuadros como Miguel Ángel, El Bosco, Da Vinci, son también famosos por todo el aura de misticismo y ocultismo que tienen. Y es eso, básicamente, lo que es la encriptación. ¿Quién no ha escuchado todavía a estas alturas que Da Vinci se plasmó a él mismo en la Mona Lisa? Que sus cuadros seguían la proporción áurea. Una proporción que se encuentra en abundancia en todos los elementos de la naturaleza. Algo que para aquella época solo los mejores científicos y matemáticos eran capaces de apreciar en el cuadro, dejando así la información vista para todos, pero solo accesible para algunos. Vamos a ver, a estas alturas, ¿quién no sabe ya que Miguel Ángel pertenecía a la sociedad secreta de los Rosacruces? Sociedad que, por cierto, existió oficialmente, no es ninguna conspiración ni nada por el estilo, sino que es más bien historia de cómo el ser humano lleva usando la encriptación desde hace ya muchos siglos. Encriptando información usando el arte y poniendo esa información encriptada a la vista de todos, pero solo accesible para los que lo puedan entender. Sociedades secretas como las Rosacruces, los jesuitas, los templarios o incluso los iluminados de Baviera llevan haciendo esto de encriptar información, como digo, desde siglos. Sí, los iluminados de Baviera, los famosos Illuminati. Nuevamente, esto no es una conspiración como lo que te venden de los Illuminatis controlan el mundo, satánicos. No. Los Illuminatis existieron de verdad en el año 1700 y pico y se les conocía como los Iluminados de Baviera. ¿No me crees? Pues bueno, usa Google, que para eso lo tienes. Los Iluminados de Baviera fueron un grupo de científicos y matemáticos fundado en el 1776, creo, que luchaban por derrocar a lo que era por aquel entonces su cabal. Sí, me entiendes, ¿verdad? Este grupo oculto luchaba por llevar la ciencia y las matemáticas a una sociedad que estaba totalmente controlada por el miedo a raíz de la religión. Y a raíz de ahí tuvieron que usar lenguaje encriptado, nuevamente en el arte, para que no fuesen detectados por ese ente que controlaba toda la sociedad.
la religión, y que de esa forma no fuesen desvividos. Algunos de los artistas más reconocidos de aquella época, y cuyas obras de arte tienen muchísima relación con la simbología y la filosofía de los iluminados de Baviera, era, sin ir más lejos, Francisco de Goya. Ya todos lo conocéis seguramente. Y más concretamente su obra Los Caprichos, que son 80 diferentes grabados que refleja una dura crítica a las altas esferas, la élite de aquella época. Sobre todo a la nobleza y el clero. Como digo, elementos de los cuales a raíz de ahí nacieron los iluminados de Baviera. Estos 80 grabados de Goya fueron hechos en el 1799, solo 20 años después de la fundación de los Illuminati. Esto son hechos, y tanto las sociedades secretas como la encriptación, que con el avance de la tecnología ha dado paso a la criptografía, forman parte de nuestra historia, la historia del ser humano. El modus operandi de los criptógrafos ha sido siempre el mismo: mostrar la información pública a la vista de todos, pero encriptada de cierta forma que solo el ojo más fino lo pueda entender, o al menos quien haya leído lo suficiente como para poder hacer conexiones entre unas cosas y otras. Es como una especie de morbo que tienen los criptógrafos, ¿no? No pueden decir cierta información, ya sea porque serían desvividos, como es el caso de los Iluminados de Baviera o de los Rosacruces, etc., o porque están bajo contratos de NDA, contratos de confidencialidad, como es el caso de David Schwartz o Bob Away, pero aún así te muestran la información que no pueden decir, de una forma más sutil, para que solo el ojo entrenado lo vea. Es una genialidad. Miguel Ángel, Da Vinci o Francisco de Goya son los Bearable Guy de su época. Eran personas que se jugaban literalmente la vida por mostrar información de más que no debían demostrar, pero que mostraban igualmente en un complicado lenguaje, la expresión del arte. Y como es de esperar, el arte evoluciona a la par que evoluciona la sociedad. El Renacimiento iba acorde al año 1500, el Barroco iba acorde al 1600, el Rococó o el Neoclasicismo iba acorde al 1700. El romanticismo, el realismo, el impresionismo, el cubismo, todo eso era arte que fue evolucionando a la par que evolucionaba la sociedad, y que poco a poco, conforme entró la sociedad moderna, evolucionó al pop art, al arte conceptual y más tarde al arte digital y multimedia, que se podría decir que es más o menos donde estamos ahora. Pero ¿hay acaso hoy en día alguna sociedad secreta que no sea una conspiración sin fundamento y ya? Lo que tienen las sociedades secretas es que son secretas. Suele ser muy difícil darse cuenta de las señales que plasman a la vista de todos. Y una vez encontrados, entran en juego un alto nivel especulativo de si es o no es una especie de guiño de una sociedad secreta o simplemente un pequeño brote esquizofrénico por parte del observador. Aunque hay sociedades que te lo ponen mucho más explícitamente, porque son directamente tan complicados de descifrar que no tiene sentido alguno encima ocultártelo. Sale más a cuenta decirlo abiertamente, y ese es el caso de Cicada 3301. Cicada 3301 es el nombre dado a una serie de complejos acertijos y desafíos que nacieron online en el 2012, año de creación de XRP, muy casualmente. Estos acertijos se hicieron conocidos por su dificultad, el uso de técnicas avanzadas de encriptación y su misteriosa naturaleza anónima. El primer conjunto de acertijos de Cicada 3301 nació en el foro 4chan, en el 2012, con un mensaje críptico invitando a los usuarios a tratar de resolverlo. Y luego en el 2013 y 2014 Cicada 3301 siguió lanzando más acertijos, que involucraban técnicas de criptografía y de esteganografía avanzada. Los acertijos incluían básicamente mensajes ocultos en imágenes, códigos binarios y múltiples de referencias culturales. ¿Te suena esto a lo que hacían quizás los pintores del Renacimiento o del Neoclasicismo? Ahora, parece haber una curiosa tendencia últimamente hacia lo que yo me he tomado la libertad de denominarlo como la X-Society.
esto es algo que he hablado con algunos suscriptores, sobre todo mediante X, Twitter, y también me han dicho que se han dado cuenta del patrón, o que por lo menos les ha llamado la atención. Y es que parece haber una curiosa predisposición últimamente por nombrar, o directamente iconizar una empresa con el nombre X. Tenemos a empresas tan disruptivas como SpaceX, eligiendo una X como su logo principal, a StockX, una plataforma de venta de ropa y zapatillas, también con este mismo logo. Tenemos a Ripple, evidentemente, con su icónica X en XRP. O sin ir más lejos, el propio Twitter, que cambió su nombre y logo por completo a X. Todos siguen el mismo patrón. Todo parece recaer sobre la X, como si la X marcase el lugar. En una sociedad como la nuestra, el arte se ha comprimido hasta el máximo de reducir complejos cuadros a pequeños logos, donde el observador puede identificar rápidamente para quién trabaja esa empresa. En un mundo lleno de logotipos, el logo es el nuevo arte. Mensaje claro, directo y perceptible para quien sabe cómo mirarlo. Y es que básicamente los logos marcan hoy en día nuestras vidas. Decides si comprar una marca u otra porque la reconoces rápidamente por su logo. Adidas o Nike, Pepsi o Coca-Cola, Colacao o Nesquik, y así podríamos seguir con todo. Son logos. Por lo que, ¿qué mejor forma que poner algo a la vista de todos que usar logos? El arte de nuestra época. El neoclasicismo del 1700. Pero cuando demasiados logos cogen la misma premisa en empresas aparentemente diferentes, no puedo evitar tener la sensación de que hay algo más. Hasta las nuevas enfermedades parecen seguir este mismo patrón. Por ejemplo, el Mpox, que está tan de moda ahora con la viruela, o la misma enfermedad X, si es que ya ni se complican. ¿Qué pasa con esta sociedad que la X parece estar tan presente? ¿Está sucediendo quizás lo mismo que pasaba en el 1500 con los Rosacruces o en el 1700 con los Iluminados de Baviera? Todo parece haber empezado con la proliferación de la X, sobre todo con el rebranding de Twitter a X, y otras empresas, desde empresas tecnológicas hasta marcas de ropa, comienzan a adoptar la X en sus nombres o logotipos, aparentemente empresas sin conexión entre ellas. Sin embargo, parece haber un patrón, y es que estas empresas parecen compartir ciertas filosofías como son la innovación, la privacidad o la conciencia digital, como si fuese el propio Elon el que les convence de hacer tal cosa. En redes sociales como Instagram, TikTok y evidentemente X, se empieza a observar un aumento de contenido que presenta la X de formas muy sutiles. Hashtags, publicaciones de influencers, hasta algunos influencers lo llevan en su nombre, y hasta en la publicidad, vaya. Usuarios que empiezan a seguir este patrón notan como su feed comienza poco a poco a cambiar, mostrándoles generalmente contenido más profundo, filosófico y enigmático, sugiriendo que quizás hay algo más de lo que parece a simple vista. Esto me ha pasado a mí y según parece también a algunos de vosotros, según me comentáis en X. A medida que los seguidores comienzan a profundizar en esa X o en esa simbología, comienzan a recibir mensajes de personas que aparentemente tienen algún tipo de relación militar o política o directamente en la banca. Y normalmente esos mensajes suelen ser presentaciones o una especie de conferencias sobre tecnología a futuro. Pero a mí me da la sensación como que estas conferencias son realmente una prueba de perspicacia para medir la alineación filosófica de los asistentes, si lo queréis ver así. Y suele ser a través de estas interacciones los que son considerados como dignos, los que comienzan a ser invitados a una red más cerrada, donde la X revela su verdadero propósito: unir a los visionarios, innovadores y comunicadores o creadores de contenido para moldear de cierta forma el futuro de la humanidad. Toda esta red se presenta como una plataforma de colaboración, pero en realidad es el corazón de la X-Society. ¿Y el destino final de todo esto? La conexión global en consecuencia del derrocamiento del cabal. Quizás los que siguen la X se encuentran con una sociedad secreta global y digital, que opera más allá de las fronteras nacionales, y bajo la apariencia de corporaciones y movimientos modernos. Su objetivo no es más que el de guiar el desarrollo del mundo hacia una nueva era, donde el poder de la información y la tecnología es
absoluto. La X no es solo un símbolo, sino quizás a una especie de llamado a aquellos dispuestos a unirse a una élite que influirá en el destino de la humanidad en las próximas décadas. Conclusión. Quizás X-Society es la evolución moderna de las sociedades secretas como los Iluminados de Baviera o los Rosacruces, adaptadas al entorno digital del siglo XXI. Y usando la X como su marca, atraen a los que están suficientemente despiertos como para seguir las pistas a través de las redes sociales y corporaciones globales. Y es que aquellos que logran descifrar el enigma se encuentran con una red poderosa que operan en las sombras del mundo digital. Al fin y al cabo, la X marca el lugar. Y hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado.